El día de hoy vamos a hablar de la conducción de calor unidimensional en estado estacionario. Vamos a comenzar con la ecuación general de la conducción de calor. Pero para eso necesitamos primero hablar de los sistemas de coordenadas. Tenemos tres sistemas de coordenadas: el rectangular, el cilíndrico y el esférico. Digamos que con cualquiera de estos tres sistemas yo puedo localizar un punto en el espacio. Para el sistema rectangular yo puedo saber cuánto se mueve en dirección X, en dirección Y y en dirección Z, y yo puedo llegar al punto que quiera yo saber su posición. En coordenadas cilíndricas yo puedo conocer el radio del cilindro, además de un ángulo, y ya sabiendo el ángulo y el radio puedo subir en dirección Z y también llegar al punto. En las coordenadas esféricas podemos conocer el radio de la esfera, además de dos ángulos: este ángulo que está aquí, que es el mismo de las coordenadas cilíndricas, y otro ángulo, el cual está trazado con el eje Z. Muy bien, vamos a comenzar con las coordenadas rectangulares. Si recordamos la ecuación de difusión de calor, llegamos a esta forma, donde tenemos el término difusivo, el término de generación y el término transitorio. Hablemos del término difusivo. Este término tiene este operador, el cual se llama laplaciano, y vamos a desarrollarlo en coordenadas rectangulares, es decir, va a estar en dirección X, Y y Z. Muy bien, como estamos hablando de difusión unidimensional, vamos a eliminar dos de las dimensiones. En este caso eliminamos Y y Z, ya que en este caso pues daría lo mismo eliminar cualquiera de las variables, ya que es un rectángulo. También eliminamos la generación de calor, y como dice en estado estacionario o permanente, también el término transitorio lo cancelamos. Esto es de gran ventaja, ya que reduce la ecuación diferencial parcial a esta ecuación, que ya es una ecuación ordinaria, ya que solo depende de una variable. Pasamos dividiendo la conductividad térmica y se reduce aún más nuestra ecuación diferencial. No voy a adentrarme mucho en el método de solución de la ecuación diferencial y pondré la solución. Esta es la solución de la ecuación diferencial en coordenadas rectangulares. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Nos dice: considere la conducción unidimensional de calor en régimen estacionario en una pared plana de espesor L y conductividad térmica K, sin generación de calor. Obtenga las expresiones para la variación de temperatura dentro de la pared para las parejas siguientes de condiciones de frontera. Y nos muestran tres parejas de condiciones de frontera. Muy bien, vamos a resolver el inciso A. Nos dice que, si recordamos, esta es la definición de flujo de calor de Fourier. Hay que recordar que el signo menos se utiliza para que el calor fluya de mayor a menor temperatura. Entonces nos dice que tenemos el flujo de calor definido como menos K por la derivada de T respecto a X, evaluada en X igual a 0. Y esto va a ser igual a un flujo dado. En este caso nos dicen que es de 40 watts sobre centímetro cuadrado. Y nos dan otra condición de frontera. Nos dicen que la temperatura evaluada en 0 es de 15 grados. Entonces aquí tenemos que hay que recordar que esto es un vector. Nos dice que está en X igual a 0 y su signo es positivo. Entonces nos dice que en esta pared donde X es igual a 0 va a fluir el calor hacia la derecha. Si recordamos, esta es la solución de la ecuación diferencial. No conocemos la constante 1 ni la constante 2,
pero podemos utilizar las condiciones de frontera para conocerlas. En este caso usamos la primera condición de frontera, que dice menos k por la derivada de t respecto a x, evaluada en x igual a 0. Vamos a hacerlo. Menos k por la derivada de t respecto a x. Si yo derivo esta expresión respecto a x, aquí tengo una constante, su derivada es 0, y de aquí la derivada es c1. Entonces tengo que aquí es menos k por c1 es igual al flujo de calor. Por lo tanto, si despejo c1, obtengo que c1 es igual a menos q0 entre k. Y nos quedaría aquí, sustituyendo c1 igual a menos q0 entre k. Ahora sustituyamos la otra condición de frontera. Nos dice que la temperatura en x igual a 0 debe ser de 15 grados. O en este caso T0 para dejarlo de forma general. Es decir, la temperatura en x igual a 0, es decir, en esta misma pared, es igual a T0. Como estamos evaluando en 0, 0 por este factor da 0. Entonces directamente tenemos que la constante 2 vale T0. Por lo que tenemos la ecuación de distribución de temperaturas para este par de condiciones de frontera. Muy bien, vamos a resolver el siguiente par de condiciones de frontera. Nos dice que el flujo de calor es igual a 40 en x igual a 0. Y nos dicen que hay otro flujo de calor en x igual a L igual a QL, que es igual a menos 25. De la misma forma, hay que recordar que esto se trata de un vector y sí depende el signo del flujo de calor. El primer flujo de calor nos dice que en x igual a 0, su dirección es hacia la derecha, ya que es positivo. Es decir, en esta pared va a haber flujo de calor hacia la derecha. Y ahora vemos aquí en x igual a L. Nos dice que es negativo, es decir, va hacia la izquierda. Aquí en x igual a L va a entrar también un flujo de calor, el cual si vemos es distinto para cada caso. ¿Qué pasará en este caso con la temperatura? Si constantemente se está suministrando calor, ¿a qué temperatura llegará? Veamos qué nos dice, sustituyendo las condiciones de frontera. Sustituimos la primera. Nos dice que el flujo de calor menos k, la derivada de t respecto a x evaluado en x igual a 0. Aquí tenemos, del mismo modo tenemos la derivada de esta expresión, que es c1, es igual a q0. Entonces nos dice que la constante 1 es igual a menos q0 entre k. Ahora vamos con la segunda. Igual, el flujo de calor que tenemos es igual a QL. Si despejamos, en este caso C1, vemos que necesitamos que la constante 1 valga menos Q0 entre K y a la vez valga menos QL entre K. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no hay solución para este par de condiciones de frontera, ya que si lo vemos, si estamos suministrando constantemente si estamos suministrando calor, el haber resuelto para el estado permanente significa que pudo haber pasado un tiempo infinito, tal que se estabilizara la temperatura. Pero ¿qué pasa si todo el tiempo estoy suministrando calor y no hay lugar por donde salga el calor? La temperatura tendería a infinito. Es por eso que nuestras constantes no concuerdan, ya que no hay una solución para este caso. Veamos qué pasa con el tercer par de condiciones de frontera. Nos dice que el flujo de calor en x igual a 0 es igual a q0. Vemos que es positivo, va hacia la derecha. Es decir, aquí en x igual a 0 tenemos un flujo hacia la derecha.
Ahora aquí tenemos también un flujo de calor en X igual a L. Es igual a QL y vemos que también es positivo y también va hacia la derecha. Es decir, entra y sale calor. Vamos a ver. Seguimos el mismo procedimiento. La derivada de T respecto a X ya vimos que es C1. Y obtenemos que C1 pues, es igual a menos Q0 entre K. Ahora vemos con la siguiente condición de frontera. Y también nos pide la derivada de T respecto a X, el cual ya sabemos que es C1. Y en este caso coincide. QL es igual a Q0. Q0 igual a 40. Y obtenemos que C1 pues es igual. Menos Q0 entre K. Entonces sustituyendo la constante 1, que ya vimos que es igual en ambos casos, obtenemos esto. Pero no obtuvimos cuánto vale la segunda constante. ¿Por qué será? En este caso significa que hay infinidad de soluciones. ¿Por qué creen que se pueda presentar este caso? Pues bien, si tenemos un flujo de 40 watts sobre centímetro cuadrado a la entrada y a la salida, es decir, están fluyendo 40 watts por centímetro cuadrado, esta configuración se puede presentar en infinidad de situaciones. En este caso no nos dan más datos como para hacer para obtener una diferencia de temperaturas. Pero digamos que la diferencia de temperaturas entre esta pared y esta fuera 20 grados. ¿Con qué configuración pudiera yo tener 20 grados? Pues en realidad pues con una infinidad de configuraciones. Si aquí está a 40 y a la salida está a 20, pues tengo los 20 grados. Si está a 41 y a 21 también están 20 grados. Si está a 50 y 30, 20 grados. A 10 y menos 10 también son 20 grados. Es por eso que, ya que no nos dan más información, la ecuación queda con esta constante libre, ya que en realidad hay una infinidad de soluciones. Ahora veamos qué pasa con las coordenadas cilíndricas. Como dijimos, nuestra ecuación general, pues tenemos la conductividad térmica por el laplaciano de la temperatura, más la generación de calor y el término transitorio. En este caso, pues es unidimensional. La dimensión que en este caso nos importa es la radial, ya que vamos a medir una diferencia de temperaturas a lo largo del radio del cilindro, ya que no tiene mucho caso estudiar la variación en dirección angular, y si fuera en dirección z, vemos que recuperaríamos la ecuación en coordenadas rectangulares. Es por eso que nos quedamos con la variación en el radio. No hay generación y dijimos que está en estado permanente o estacionario. Se reduce la ecuación de esta forma. Lo podemos reducir aún más si la conductividad la pasamos dividiendo y esta R la pasamos multiplicando por el 0, nos queda de esta forma. Y del mismo modo voy a escribir la solución de esta ecuación diferencial. Tenemos que es C1 por el logaritmo natural de R más C2. Vamos a resolver un problema. Dice, considere un tubo de vapor de agua de longitud L igual a 20 metros, radio interior del cilindro, es decir, de 6 centímetros, y el radio exterior es de 8 centímetros. Su conductividad térmica es de 20 watts sobre metro grado centígrado. Las superficies interior y exterior del tubo se mantienen a las temperaturas promedio T1 igual a 150 grados y T2 igual a 60 grados. Es decir, en el interior del cilindro está a 150 grados, mientras que en el exterior está a 60. Obtenga una relación general para la distribución de temperatura del tubo en condiciones estacionarias y determine la razón de pérdida de calor a través del propio tubo. Muy bien, ya tenemos la solución de la ecuación diferencial, pero también nos hace falta encontrar las dos constantes de integración.
En este caso pues vamos a usar las dos condiciones de frontera. Nos dicen que T evaluado en R igual a 1, es decir, en el interior del tubo, es igual a T1. Entonces lo que hacemos pues es evaluar en R igual a R1. Y nos dice que es igual a T1. Lo mismo hacemos que con R2, es decir, en el exterior. Y esto es igual a T2. Si nos damos cuenta, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo puedo usar cualquier método para resolverlas, pero por ejemplo a la ecuación 2 le resto a la ecuación 1, vemos que todo este término se cancela, las dos constantes. Mientras que de aquí tenemos un C1 que multiplica a R2 menos logaritmo natural de R1. Por esta razón quedan divididas por propiedades de los logaritmos. Y pues ya nada más despejando de aquí obtenemos la segunda constante. Sustituyendo las constantes en la solución de la ecuación diferencial, obtenemos esto. Aquí vemos que tenemos una función que es un logaritmo natural. La variable que nos importa en este caso es R. Todos los demás son datos, R1 y R2, el radio interior y exterior, al igual que las temperaturas. Podemos ver si es correcta nuestra solución, más o menos, si yo sustituyo R1, es decir, R1, la parte interior del tubo, ¿qué me debería de dar? Pues me debería de dar la temperatura T1. Aquí tenemos R1, entre R1 daría 1, logaritmo natural de 1, 0. Por lo que sea, da 0, y 0 entre lo que sea, excepto 0, da 0 también. Y vemos que sí obtenemos T1. Ahora, ¿qué pasa si yo sustituyo R2? Es decir, de aquí a aquí, a la superficie del tubo. ¿Qué temperatura nos debería de dar? Pues nos debería de dar T2, ya que aquí dice, sustituye R2, te debe de dar T2. Tenemos logaritmo natural de R2 entre R1, pero aquí tenemos exactamente lo mismo. Es decir, todo este término da 1. Y aquí tenemos T2 menos T1 más T1. Este menos T1 más T1 se cancelan y tenemos T2. Vemos que sí cumple. Aquí grafiqué la solución. Digamos que esto es el centro del tubo. Aquí llega la pared interior del tubo y aquí la pared exterior. Mientras que aquí tenemos la temperatura. Vemos que llega de 150, va bajando hasta los 60 grados que nos había dicho el problema. Pareciera que es una función lineal, pero no lo es, ya que si recordamos es un logaritmo natural. Ahora nos piden la tasa de pérdida de calor a través del tubo. Si recordamos la definición de Fourier, es menos k la derivada de t respecto a x. Y la derivada es la pendiente de la curva tangente. Entonces, sabiendo esta pendiente, yo puedo saber también la razón de pérdida de calor. Veamos. Entonces Q es igual a menos K por el área por la derivada de t respecto a x, como habíamos dicho. Si yo derivo esto, vemos que aquí tengo una constante, se va, sería C1 entre R. Aquí está, la derivada de t respecto a R. Ahora el área. El área es 2pi R por L. Este es como pi por diámetro por L, para saber el área de un cilindro. Si vemos esta R se cancela con esta R y nos queda esto. Ya habíamos encontrado cuánto vale C1, lo sustituimos y lo único que nos resta es sustituir datos. T1 es igual a 150, T2 es igual a 60 y los radios también. Y obtenemos que el flujo de calor es de 786 kilowatts. Finalmente, pues vamos a ver las coordenadas esféricas. Tenemos el laplaciano,
como habíamos visto de nuestra ecuación general. Lo sustituimos ahora el laplaciano, pero obtenido para coordenadas esféricas, el cual ya lo tenemos escrito aquí. También nos piden, es unidimensional. Entonces, no nos vamos a mover en direcciones de ángulos, nos vamos a mover el gradiente de temperatura en el radio. ¿Qué temperatura, por ejemplo, es como si fuera el planeta Tierra? ¿Qué temperatura hay en el centro y qué temperatura hay en la superficie de la Tierra? Entonces cancelamos las dos direcciones, cancelamos el término de generación de calor y también cancelamos el término transitorio. Vemos que nos queda esta ecuación. Al igual que como hemos hecho en los casos anteriores, pasamos dividiendo la conductividad y multiplicando en este caso por R cuadrado. Y obtenemos esta ecuación diferencial. Y del mismo modo pongo la solución de esta ecuación diferencial. Vamos a resolver un problema. Nos dice, considere un recipiente esférico de radio interior de 8 centímetros, radio exterior 10 centímetros y conductividad térmica de 45 watts metro grado centígrado. Las superficies interior y exterior del recipiente se mantienen a las temperaturas constantes T1 igual a 200, T2 igual a 80 grados centígrados. Obtenga una relación general para la distribución de temperatura en el recipiente en condiciones estacionarias y determina la razón de pérdida de calor a través del recipiente. Entonces puse el mismo dibujo, pero en este caso no es un cilindro, sino que serían esferas. Hay que recordar que estamos en coordenadas esféricas. Partimos de nuestra solución de la ecuación diferencial y vamos a obtener las constantes C1 y C2 usando las condiciones de frontera. Nos dice que cuando sustituyas R1, es decir, la parte interna de la esfera, va a valer T1. Y cuando sustituyas R2, pues va a valer T2. Del mismo modo tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Encontramos C1, encontramos C2 y lo sustituimos en la solución. Obtenemos esta expresión. Entonces también de la misma forma grafiqué. Aquí tenemos en este eje el radio, mientras que en el otro tenemos la temperatura. Esto que está en medio de las dos líneas negras representaría el espesor de la esfera. Y aquí veríamos cómo varía la temperatura adentro de ese recipiente, de ese espesor del recipiente que tiene contenido algo a 200 grados centígrados. Y de hecho al graficar vemos que sí, cumple también empieza con los 200, baja la temperatura y se queda en 80 grados centígrados. También hay que recordar que esta pendiente de la curva pues nos va a decir qué tanto está fluyendo de calor. Entonces, por definición tenemos que el calor es igual a menos K por área, por la derivada de T respecto a R. Menos K, el área de una esfera es 4pi por radio cuadrado. La derivada de T respecto a R, en este caso, pues es C1R cuadrada. Y sustituyendo el valor que habíamos obtenido de C1, obtenemos este. Y sustituyendo los valores vemos que pierde 27.1 kilowatts. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.